Tiene la palabra el diputado y vocero de Alianza País, José Horacio Rodríguez. Muchas gracias, Presidenta en funciones. Este es un proyecto sumamente importante para la República Dominicana, porque ciertamente nos encontramos en estos momentos en una situación de una especie de limbo jurídico frente al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y que vale la pena destacar que es un sistema que garantiza, a quien protege es a toda la población de la República Dominicana que en un determinado momento, en un determinado contexto y bajo un determinado gobierno, podría verse desamparada y desprotegida de sus derechos humanos, y que existan instancias supranacionales para que esos derechos puedan ser protegidos, garantizados y defendidos. Yo difiero de algunos de los argumentos planteados por el querido colega Juan Dionisio, porque yo quiero hacer un recuento de lo que fue el trámite a través del cual la República Dominicana, de manera soberana, decidió formar parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En el año 1977, bajo la presidencia del difunto expresidente Joaquín Balaguer, la República Dominicana firmó el Pacto de San José, es decir, la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esto se produjo el 9 de julio de 1977. Y como lo establece la Constitución, ahora y entonces, todo tratado o convenio internacional que sea suscrito por el Estado Dominicano a través del Poder Ejecutivo debe ser ratificado por el Congreso Nacional. Y en efecto, el Congreso Nacional, mediante resolución número 739, de fecha 25 de diciembre del año 1978, ratificó este mismo Congreso Nacional del que nosotros formamos parte. En el año 78 ratificó la Convención Americana de los Derechos Humanos. Aquí tengo un ejemplar de la resolución mediante la cual esa convención fue aprobada. Un punto resolutivo único que dice, aprobar la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos. Fue aprobada tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados. Eso es un hecho incontrovertido. Ahora bien, en su artículo 26, la Constitución Dominicana establece que la República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional que reconoce y aplica las normas del derecho internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos la hayan adoptado. Y en efecto, la Convención Americana, como les acabo de señalar, es una de esas medidas del derecho internacional que la República Dominicana ha adoptado, y lo hizo en el año 1978. Bien, vamos a ver ahora qué dice el artículo 74, numeral 3 de la Constitución. Nos dice que los tratados, pactos y convenciones relativas a derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Dominicano tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado, incluyendo a este Poder Legislativo. Por lo tanto, nos encontramos con que nuestra propia Constitución de la República que hemos adoptado confiere jerarquía constitucional a los tratados internacionales que hemos ratificado, y entre ellos está la Convención Americana de los Derechos Humanos. Bien, la Convención Americana de los Derechos Humanos es la que crea la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la que le confiere poderes a esa Corte para interpretar la Convención y juzgar a los estados que puedan haber contravenido la Convención en perjuicio de uno de sus habitantes. Pero establece un requisito adicional para que la Corte tenga jurisdicción sobre ese estado. Y ese requisito lo encontramos en el artículo 62 de la Convención, que por lo que vemos en el artículo 74, numeral 3 de nuestra Constitución,
Este artículo 62 de la Convención tiene jerarquía constitucional y dice así, artículo 62, todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión a esta Convención o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, estoy leyendo el artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que ya les expliqué que tiene jerarquía constitucional, y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención. No es, si bien nosotros suscribimos y este Congreso ratificó la Convención en el año 78, no es sino hasta el año 1999 que cumplimos con esa formalidad que estaba en el artículo 62 de la Convención. En efecto, la República Dominicana aceptó sin reserva alguna la competencia contenciosa de la Corte Interamericana mediante instrumento de aceptación de competencia de fecha 19 de febrero de 1999, emitido por el entonces presidente de la República, doctor Leonel Fernández, el cual fue depositado en la Secretaría General de la OEA, la Organización de Estados Americanos, en fecha 25 de marzo de 1999, por nuestro embajador ante la OEA en ese momento, el doctor Flavio Darío Espinal, y mediante este instrumento la República Dominicana declaró, sin convención especial, como lo establece la Convención Americana de los Derechos Humanos, que reconoce como obligatorio de pleno derecho la competencia de la Corte Interamericana. El reconocimiento de la competencia de la Corte, por tanto, es un acto unilateral de cada Estado. Ese acto per se no constituye una convención o un tratado, que es lo que la Constitución de la República exige, debe venir al Congreso para ser aprobado y ratificado por el Congreso Nacional. Por lo tanto, yo quería hacer esa aclaración en términos jurídicos que como motivación difiere de lo que había planteado nuestro colega Juan Dionisio. Ahora bien, es cierto que existe una situación incómoda de la República Dominicana, porque si bien nosotros hemos acudido como país, como Estado, en numerosas ocasiones a ser representados ante la Corte, en ningún momento hemos invocado la incompetencia de esa jurisdicción para conocer casos contenciosos contra la República Dominicana. Nunca los abogados del Estado han alegado que existe una incompetencia o que el instrumento no se había aprobado de manera correcta. Si bien el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en numerosas sentencias anteriores al 2014, había establecido que eran vinculantes las decisiones de la Corte y que la República Dominicana forma parte de pleno derecho del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, incluyendo la Corte, en una sentencia que nos parece inexplicable, se contradijo, se desdijo y dijo efectivamente, como lo estableció Juan Dionisio, que no se habían cumplido con las formalidades. Entonces la República Dominicana es verdad que se encuentra en un limbo jurídico, pero no porque el instrumento no se haya aceptado y se hayan agotado los procedimientos de manera adecuada, sino porque existe un criterio que contradice los criterios anteriores del propio Tribunal Constitucional, que nos colocan como Estado en una situación compleja y difícil. Es opinión del propio sistema interamericano, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte, que ningún Estado parte puede desvincularse de la jurisdicción de la Corte sin denunciar la Convención, que es la única manera como se puede hacer, cosa que el Estado no ha hecho y que esperamos que nunca haga, porque significaría dejar en la desprotección a toda la población dominicana. Entonces, hago este análisis porque es importante que quede claro y que este mensaje le llegue al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, al distinguido canciller, que sepa que ese es el espíritu con el cual nosotros vamos a dar nuestro voto favorable a esta resolución, entendiendo que fue irregular la forma en cómo aceptamos la competencia, pero sí entendiendo que se debe aclarar el estatus jurídico de la República Dominicana con el deseo
de que cualquier malentendido pueda ser corregido y que volvamos con la normalidad con que siempre pertenecimos a formar parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Por esa razón, entendimos pertinente justificar nuestro voto favorable para que no haya confusión de que es que aquí hace falta aprobar el instrumento de aceptación. Lo que hace falta es que se aclare la situación y que se ratifique la posición de que la República Dominicana nunca ha dejado de formar parte de ese sistema ni de pertenecer a la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Muchas gracias, presidente.